Hemos estado viendo varios aspectos de la vida de Lutero, de la teología de Lutero, y ahora solo quiero decir un poquito más sobre la teología de Lutero. Voy a hacer eso mismo, de lo cual me quejo con otros historiadores, ignorar específicamente los últimos 15 años de la vida de Lutero, de 1531 a 1546. Esa vida, esos 15 años fueron importantes para Lutero, y escribió muchas cosas importantes en esos años. Le preocupó mucho si habría guerra o no. No fueron años fáciles, no hubo alivio para Lutero en esos años, pero están llenos del mismo tipo de drama que hemos visto en la vida de Lutero hasta ahora. Ahora, si damos un paso atrás y preguntamos, ¿y qué de la teología de Lutero? ¿Cómo podemos hablar de la teología de Lutero? Y saben que en el siglo XVI era muy común que los eruditos usaran lo que creo que hoy llamaríamos un logo. Y este era impreso frecuentemente en sus obras y era una especie de símbolo de quienes eran y lo que defendían. Calvino usó como símbolo una mano sosteniendo un corazón diciendo: mi corazón te ofrezco, oh Dios, pronto y sincero. El símbolo de Lutero era una rosa estilizada con una cruz en el centro, y mostraba la centralidad de la cruz, pero conscientemente o inconscientemente también mostró que la teología de Lutero no era muy sistemática, que podría ser bien desplegada, más bien era como una serie de pedales superpuestos. Creo que podríamos decir que por naturaleza Lutero fue más un teólogo ocasional que el teólogo sistemático, y con eso no quiero decir que fue un teólogo solo ocasionalmente, sino que su mente trabajaba en maneras que le permitieron escribir un tratado sobre este asunto teológico, pero él no estaba pensando siempre en cómo se relacionan unas con otras todas las palabras que usaba. Y eso es importante porque creo que Lutero se comunicaba usando hábilmente una hipérbole. Eso es exagerar, una exageración deliberada o intencional para enfatizar un punto. Y el peligro de usar la exageración para establecer un punto es que más adelante la gente puede tratar de convertir esa exageración en algo literal. Jesús dijo que la semilla de mostaza era la más pequeña de todas las semillas. ¿Estaba diciendo eso como un botánico? No, estaba diciendo eso retóricamente para dar a establecer un punto. Estaba diciendo, esta es una semilla muy pequeña, y el punto que quería enfatizar era sobre la otra cosa, era comparativo. Lutero lo hacía todo el tiempo, y eso quiere decir que tenemos que leer a Lutero con mucha amplitud para ver cómo es que se equilibran todas sus declaraciones. Lutero ha sido criticado a veces por no enfatizar lo suficiente el uso de la ley en la vida cristiana. Si usted lee mucho a Lutero, descubrirá que él sí usó la ley en la vida cristiana. Eso no es verdad, no hay nada antinomiano sobre Lutero. Lutero creía en una vida cristiana santa, creía en la búsqueda de la santidad. Cualquier representación de Lutero que sugiera que la santidad no era importante para él es tergiversación. Él simplemente pensaba que el gran problema humano no era entender bien la santidad. Él dijo que los seres humanos siempre son buenos creando listas de cosas que se pueden hacer o no. El gran problema humano era entender realmente la gracia de Jesús, y por eso es que la hipérbole forma gran parte de la exageración de Lutero cuando enfatiza un punto. Y lo otro es que Lutero era un poco suspicaz con la sistemática, porque pensaba que con mucha frecuencia era cuestión de razón, forzar demasiado la palabra de Dios en cuestiones en nuestras cabezas. Y por tanto a veces diría que debemos ser suspicaces de la palabra ergo, la palabra latina que significa por tanto, porque los teólogos escolásticos les gustaba siempre sus solecismos. Esto es verdad, aquello es verdad, por tanto, esto debe ser entonces verdad. Y Lutero dijo, cuidado con esos por tanto, no en la Biblia, sino en la teología sistemática, porque a veces se trata de agregar cosas a la palabra de Dios que no pertenecen a ella. Después dijo, como buen alemán, preferiría mucho más dennoch. Dennoch es una palabra alemana que significa sin embargo. Él dijo que por lo general entiendes mejor la teología con sin embargos que con por tantos. Cristo era plenamente divino, sin embargo, era plenamente humano. Eso suena un poco parecido
R.C. Sproul. No, bien. Para Lutero era importante que usted viera este contraste en la teología. Entonces, para Lutero, el gran punto teológico era la centralidad de Cristo. Era la presencia de Cristo entre su pueblo para salvarlo de sus pecados. Él quería un pueblo que conociera la Biblia, solo Escritura, solo la Biblia. Él quería que el pueblo descansara en la obra consumada de Cristo, solo Cristo. Él quería un pueblo que confiara en ese Cristo y descubriera que su salvación estaba en la confianza que tenía en Cristo. Eso es por fe. Y él quería que reconocieran que hasta el don de la fe venía de Dios, no de ellos. Eso es solo por gracia. Esa era la pasión del corazón de Lutero. Y por eso Lutero diría: no me preocupan tanto todas estas apariencias, las palabras exactas de la misa, la decoración exacta de la iglesia. No nos quedemos distraídos con estas cosas, porque si nos dejamos distraer con ellas, le resta importancia a Cristo. Y esa pasión de Lutero es algo que sientes en casi toda página que lees de él. Lutero no es siempre el mejor exégeta. En realidad es muy buen exégeta. En lo personal creo que comparado con Zwinglio, su exégesis es mejor que la de Zwinglio en respuesta. Él es un buen exégeta. No todo tratado exegético de Lutero es igualmente bueno, pero en casi toda página de Lutero hay poder espiritual que puedes sentir. Y eso es lo notable sobre Martín Lutero. Quizás él debió preocuparse más sobre imágenes que lo que hizo, hablando ahora como un puritano, pero uno puede simpatizar con su pasión sin extraviar el evangelio por estar peleando sobre imágenes. La centralidad de Cristo afianzó su debate con Zwinglio sobre la cena, no solo sobre la exégesis de las palabras "esto es mi cuerpo", sino también con la pregunta: ¿cuál es el principal error católico romano? ¿Qué está en el meollo de la mala interpretación de Roma de la Cena del Señor? Y Lutero dijo que la esencia misma de la mala interpretación de Roma de la Cena es su noción de que la Cena del Señor es un sacrificio. ¿Qué más perverso se puede ser al pensar que un sacerdote puede ofrecerle Cristo a Dios para nuestra salvación? Esto convierte la Cena del Señor en nuestra obra, cuando la Cena del Señor es totalmente obra de Dios. Por esto es que Lutero fue tan apasionado cuando dijo: en la cena ni nuestra incredulidad puede corromper la obra de Dios. Dios dijo que Cristo estará presente en la cena. Él está ahí, lo creas o no. Así como Él está en la Biblia, ya sea que creas o no en la Biblia. Y entonces dijo que si hay un error general de fondo de Roma en la Cena del Señor, esa es la idea del sacrificio eucarístico. Por otro lado, Zwinglio dijo que el gran error de la doctrina de Roma sobre la Cena del Señor es la transustanciación, que el cuerpo y la sangre de Cristo, que el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Él dijo: eso es lo que produce la idolatría de Roma. Por eso es que en la misma misa la gente se arrodilla y adora el pan, el vino, porque cree que se han convertido en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y usted ve que hay una especie de falla de comunicación. Lutero dice que el gran problema con Roma es su énfasis en la obra del hombre, lo cual lleva a todo lo demás que Roma hace mal, incluyendo la idolatría. Zwinglio dice que el gran problema con Roma es su idolatría, lo que encabeza todo lo demás, incluyendo el énfasis en la obra del hombre. Ahora, uno puede decir que no deberían estar peleando. No están tan lejos el uno del otro, pero venían de lugares diferentes y se les hizo muy difícil entenderse y oírse mutuamente. Y esa es una de las tragedias de la Reforma, que no pudieron ponerse más de acuerdo. Quizás si Zwinglio hubiese vivido más, y no quiero ser demasiado optimista con eso, pero si Zwinglio hubiese vivido más tiempo, quizás hubiese dado la oportunidad de llevar a una mayor reconciliación. Juan Calvino trabajó tan fuerte como Martin Butzer. Y es curioso que aunque Calvino es ubicado correctamente en el lado reformado de ese debate contra Lutero, de hecho, Calvino
sintió mucho más simpatía por Lutero que por Zwinglio en ese debate. Y Calvino estuvo de acuerdo con Lutero en que el gran error romano es su idea del sacrificio. Y, repito, si Zwinglio hubiese vivido más tiempo, quizás pudo de alguna manera progresar más en estos asuntos. Por tanto, el que eso no haya sucedido constituye una de las tragedias de la historia. Había dicho antes que uno de los problemas que enfrentaba Lutero en esta cuestión de su propio liderazgo y el problema de las interpretaciones divergentes que empezaron a surgir, y creo que este podría ser un punto para pausar y ver el movimiento que llegó a conocerse como anabaptismo. Anabaptismo se deriva literalmente del griego ana, significa los rebautistas, lo cual significa que el anabaptista es el título que los enemigos le pusieron al movimiento. Los abanderados de lo que llamamos el punto de vista anabaptista no entendían que estaban rebautizando a nadie. Ellos pensaban que bautizaban personas que nunca habían sido bautizadas. Pero esa etiqueta tenía importancia política porque en el código de Justiniano, el cual era el código judicial en el siglo XVI, estipulaba que cualquiera que rebautizara a otra persona era reo de muerte. De manera que llamarle anabaptistas a estas personas ya los convertiría inmediatamente en proscritos. ¿De qué palabra proviene anabaptismo? Por supuesto, viene en parte de personas que volvían a leer la Biblia. Y los primeros anabaptistas decían, miren, leemos la Biblia, Lutero y otros nos han advertido sobre aferrarnos a tradiciones que carecen de fundamento bíblico. Yo leo la Biblia y ahí no encuentro nada sobre el bautismo de niños. Y por tanto deberíamos eliminar el bautismo de niños. Eso es solo algo que viene del catolicismo romano. Eso era parte de la discusión. Era una discusión que empezó en serio en Zúrich con Conrad Grebel, quien celebró el primer rebautismo, del cual poseemos un registro seguro en enero 1525. Y esto realmente sacudió a Zwinglio, sacudió todo cristianismo establecido y planteó la gran pregunta: ¿es el cristianismo solo un movimiento de individuos que se han comprometido con Cristo? ¿O es el cristianismo también un movimiento de familias y, por la extensión, de sociedades? Si no puedes tener una familia cristiana, ¿cómo puedes tener un Estado cristiano? En este debate había mucho en juego. Entonces Zwinglio se entregó al estudio, al igual que Lutero. Más adelante Calvino lo haría, y llegaron a la conclusión de que la exégesis de los anabaptistas estaba errada, que de hecho la Biblia sí enseñaba el bautismo de niños de varias maneras. Para cualquiera de ustedes que duden, permítanme mencionar primero los Corintios 10, que dice: y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Bueno, de seguro hubo niños que cruzaron el Mar Rojo. Ahora usted podría pensar que eso es engañoso y más o menos así, pero piénselo. Pero he aquí, el problema con este movimiento es que desde muy temprano se identificó con la violencia. Hoy día pensamos en los anabaptistas, pensamos en los menonitas, pensamos en los Amish, quizás pensamos en los eroditas. Los anabaptistas que sobrevivieron eran casi todos pacifistas. Parecían personas muy agradables, no parecían alborotadores en lo absoluto, se alejaban de la sociedad. ¿Por qué se habría de enojar a alguien con esa gente? ¿Por qué alguien perseguiría a esta gente? ¿Por qué alguien habría de estar furioso con ellos? Debemos recordar que esa no era la reputación de los anabaptistas en el siglo XVI. La reputación se empezó a formar con Thomas Müntzer y la Guerra de los Campesinos, y luego fue reforzada por los acontecimientos en la ciudad alemana de Münster. Aquí es donde siempre se confunden los estudiantes. La ciudad alemana de Münster era una ciudad que en principio tuvo predicación luterana, y después, luego de que el luteranismo estaba bien establecido allí, llegaron algunos radicales de los Países Bajos a predicar en Münster, y a su debido tiempo la ciudad completa
se volvió lo suficientemente anabaptista que exilió a toda persona que resistió el movimiento anabaptista. Y hubo un primer líder llamado Jan Mahetz y después Juan de Leyden, quien se hizo el mismo rey de Munster, quien introdujo la poligamia, introdujo todo tipo de leyes antiguo testamentarias. Desde el punto de vista del siglo XVI, se volvió como loco. Y muchos príncipes dijeron, ¿sabes? Esto es un desastre. Esto es el establecimiento de la interpretación errónea de la Biblia. Aquí hay violencia, aquí tenemos la introducción de ética subcristiana. Esto va de mal en peor y eventualmente la ciudad de Munster fue sitiada. Luego de un par de años, así finalmente fue capturada y el rey Juan de Leyden fue ejecutado. Pero en la mente pública del siglo XVI está incluida la idea de que los anabaptistas eran personas peligrosas, locas, violentas, sediciosas, y aunque la mayoría de ellos, especialmente más adelante en el siglo, no lo era, la mayoría de los líderes de la Reforma y la mayoría de los católicos romanos nunca superó esa impresión. La confesión belga, la cual fue escrita en 1561 y es una de las confesiones de las iglesias holandesas reformadas, dice en un punto: detestamos los anabaptistas y otras personas sediciosas. Ve, esa es la permanencia de esa noción, de esa creencia sobre los anabaptistas. Ahora, como título anabaptista realmente no ayuda mucho. Es como el título de protestante. Si etiquetas a alguien como protestante, sabes algo sobre esa persona, pero no sabes todo. Mi vecino al lado es un buen amigo, es católico romano. Salimos a cenar la noche hace unos días y él se quejaba sobre el Papa Benedicto XVI y finalmente le dije, ¿sabes que existe un término técnico para católicos romanos a quienes no les cae bien el Papa? Y él dijo, ¿en serio cuál es? Le dije, protestante. Y no le gustó. De manera que el nombre protestante te dice algo, pero no te dice mucho. En el próximo estudio veremos el puritanismo. El título puritano te dice algo, pero pronto descubrirás que hay muchas cosas tras ese nombre que no te dice tanto. Y lo mismo sucede con anabaptista. El título anabaptista nos dice que esos eran grupos que rechazaban la tradición de una sociedad cristiana según se había pasado en la Edad Media o querían abandonar esa sociedad para formar sus propias comunidades como los Amish harían eventualmente, o iban a querer rehacer radicalmente la sociedad como hizo la gente de Munster. De manera que usted tiene este movimiento, pero con objetivos muy diferentes y diferentes secciones del movimiento. Ellos no se hubiesen considerado a sí mismos como un movimiento, se hubiesen considerado grupos muy separados. Para algunos de ellos, el problema principal sí llegó a ser el rebautismo, o como ellos lo hubieran llamado, el bautismo del creyente, y querían decir que cada persona tenía que asumir su propio compromiso con Cristo, y solo después de ese compromiso personal es que alguien sería salvo. Eso ha llevado a algunos a pensar, bueno, este es el origen del movimiento bautista moderno. Pero en realidad no creo que eso sea correcto. Hasta algunos bautistas discutirían eso de que los anabaptistas sean la fuente del movimiento bautista moderno. No creo que eso sea verdad, porque los anabaptistas dirían frecuentemente, es un cristiano el que es bautizado como creyente y vive una vida justa. En otras palabras, la mayoría de los anabaptistas en realidad no estaban claros en cuanto a lo más amable que se pudiera decir sobre la doctrina de la justificación, según la definiría Lutero y la tradición protestante futura. Hay una fuerte dosis de legalismo en el anabaptismo y una fuerte sensación de que se necesitan todo tipo de apariencias. ¿Las mujeres deben cubrirse la cabeza mientras están en la iglesia? En confesiones anabaptistas relativamente breves, siendo escrita la más famosa de estas por Michael Sattler en 1527 y está en la confesión de Schletten,
porque fue preparada en esa ciudad, trata con todos los detalles de cómo se excomulgan personas, cuál es exactamente la naturaleza de la prohibición en cuanto a hablar o no con personas excomulgadas. Ahí hay muchas apariencias y cuando gente como Lutero, Calvino ven ese tipo de doctrina, dicen que es legalismo. Eso no es una comprensión correcta del Evangelio y pienso que había algo correcto sobre ese juicio. Eso ha resultado en muchos de los debates modernos entre historiadores. ¿Es realmente el anabaptismo una anticipación del futuro? ¿Es uno de los movimientos religiosos más modernos? La gente gritaba ante eso porque querían iglesias libres, querían iglesias que fuesen independientes del gobierno, no querían iglesias establecidas, querían iglesias como las que tenemos en Estados Unidos, las cuales ves por doquier, sea que asistan personas o no. El gobierno no se mete para pagarles a los ministros ni construye los templos. Entonces Sackler dirá, ¿ves? Ahí están los anabaptistas, estaban un paso delante de los demás, anticipan todo eso. Creo que sería más correcto decir que los anabaptistas son mejor vistos como una especie de espíritu sectario medieval que quería estrictamente un vivir cristiano disciplinado. No son realmente un anticipo del futuro, no son totalmente protestantes, son más un llamado medieval a una moralidad más estricta, son casi un movimiento de tipo monástico que de una manera u otra rechaza el mundo a su alrededor, separándose a sí mismos del mundo. Creo que anabaptistas contemporáneos como los menonitas, algunos amish, se han movido efectivamente hacia un punto de vista protestante más genuino. Pero en el siglo XVI creo que probablemente no era mejor opción verlos como protestantes, sino más bien como una renovación hacia una forma espiritual de tipo medieval. Otra vez estoy generalizando, estoy cometiendo el error. He criticado a otros por hacerlo, los he agrupado a todos, y algunos de ellos en realidad fueron trabajados para solo creer la Biblia como menos Simons, aunque él tuvo nociones extrañas sobre la encarnación, pero entonces estaban los realmente, y aquí tenemos un término técnico, chiflados. Había algunas personas chifladas quienes pensaban que recibían revelaciones y después estaba una especie realmente peligrosa del movimiento que a veces son llamados los racionalistas evangélicos, un liberalismo protestante realmente anticipante, y en este grupo encontramos el surgimiento del antitrinitarismo. Esta gente decía, bueno, si el bautismo es una tradición católico-romana, si el bautismo de niños es una tradición católico-romana que no necesitamos preservar y que podemos desechar, ¿por qué no es la Trinidad solo una tradición católico-romana que debemos desechar? No encuentro la palabra Trinidad en la Biblia. Y afortunadamente solo hubo un número relativamente pequeño de ellos, el cual nunca atrajo muchos seguidores. Pero estaban estas personas, algunas de ellas muy brillantes, que adoptaron una postura antitrinitario, el más famoso del cual por supuesto fue Miguel Servet, del cual si no han oído es mejor. Pero volveremos a hablar brevemente sobre él cuando lleguemos a Juan Calvino. Y bien, eso concluye más o menos nuestra introducción a este escenario, a Martín Lutero, a algunos de los rivales de Martín Lutero, y en el próximo episodio veremos entonces a aquel que acertó perfectamente con todo, Juan Calvino. Les prometo que entraremos inmediatamente con Calvino, pero saben que es bueno tener deseos demorados, pues cuando finalmente se cumplen son aún más preciosos. Y sí, creo que necesitamos hablar, aunque sea un poco, sobre la reforma en Alemania después de Lutero. No todas las cosas llegaron a su fin con la muerte de Lutero en 1546. De hecho, poco después de la muerte de Lutero, el emperador Carlos V sintió que finalmente estaba en posición de emprender alguna acción contra los príncipes alemanes luteranos. La amenaza del avance del Islam en el frente oriental había retrocedido. Eso constituye una historia completa en sí misma sobre cómo Lutero sobrevivió en parte a causa de la presión de los musulmanes sobre el emperador en Oriente. Los problemas del imperio con Francia habían cedido y ahora el emperador pensó, puedo
arrasar con los herejes aquí en casa. Y estalló la guerra en Alemania 1546-47 y para 1548 los príncipes luteranos fueron derrotados y el emperador impuso sobre ellos lo que se llegó a conocer como interim de Augsburgo. Y en esa paz interina él dijo: siempre y cuando todos practiquen externamente el catolicismo romano, pueden creer lo que quieran en sus corazones. Esto recibió mucha atención. Hacemos esto si podemos creer en nuestros corazones. Y Lutero dijo: lo que realmente importa es lo que está en vuestro corazón. Y Felipe Melanchthon, Felipe el Tímido, fue uno de los que pensó: bueno, quizás hagamos eso, pero la mayoría de los luteranos dijeron: de ninguna manera, no podemos volver a la idolatría externa que abandonamos en la misa. Y así hubo un poco de sufrimiento protestante en Alemania, pero con el paso del tiempo también le quedó claro al emperador que esto no estaba funcionando, que no estaba desarraigando el protestantismo y que se requerirían medidas mucho más drásticas y que realmente no serían posibles. Los príncipes alemanes se estaban reafirmando, hasta algunos de los príncipes católicos romanos ahora estaban un poco preocupados sobre el alcance del poder del emperador, y todo era por el poder. Y eso significó que el emperador se viera obligado a ceder, y quedó claro que tendría que firmar el tratado para lograr la paz con los príncipes protestantes y permitir que el protestantismo sobreviviese en el imperio. Carlos no pudo encararlo y abdicó. Una acción muy notable: abdicó y se unió a un monasterio. De manera que fue su sucesor, su hermano, quien firmó la paz de Augsburgo, como es conocida la Confesión de Augsburgo, interim de Augsburgo, paz de Augsburgo. Es todo muy confuso, pero si no está seguro de la respuesta correcta a la pregunta de historia, ponga Augsburgo y podrá resultar. En 1555, lo que dijo la paz de Augsburgo es que la reforma luterana podía permanecer donde ya había avanzado y que el príncipe determinaría cuál sería el territorio. Hubo algunas disposiciones adicionales, pero esa fue la gran decisión. Y lo que eso logró por primera vez fue la legalización del protestantismo en el imperio. No el reformado, sino solo los adeptos de la Confesión de Augsburgo. Pero fue un enorme paso hacia adelante. No era definitivo porque hasta esta paz decía: hasta que alcancemos una resolución definitiva en estos asuntos, los protestantes serán tolerados en los territorios dentro de los que se encuentran. De manera que esto fue un paso muy trascendental en la historia de Europa. Por primera vez en 1000 años, 1100 años, Europa estaba comprometida con la noción de que podría haber una religión más aparte de la religión legal en el reino. Y esto fue un paso hacia el mundo moderno que hoy conocemos. Por supuesto, con esta paz, una de las cosas que suceden con frecuencia con la paz es que esa gente que está unida contra el enemigo en común terminan peleando entre sí. Y así algunos de los teólogos luteranos empezaron a enfrentarse, lo que resultó en la necesidad de la preparación en 1575 de los últimos documentos confesionales luteranos, conocidos como la Fórmula de Concordia. Y la Fórmula de Concordia fue diseñada para traer armonía y concordia entre las facciones luteranas enfrentadas. Es un documento interesante. Piensa en varios puntos, ataca a los calvinistas, seguimos siendo los malos. En realidad, pienso que por lo general no somos descritos de manera muy fidedigna en la Fórmula de Concordia. Sin embargo, el luteranismo ahora estaba tomando esa forma distinta y no se extendería mucho por largo tiempo después de estos años. Ya se había establecido en Escandinavia y estaba claro que desde este momento en adelante el calvinismo se convertiría en la forma realmente energética del calvinismo, que continuaría difundiéndose y continuaría creciendo en Europa. Y entonces, con una rara y suave transición, pasamos a Juan Calvino.
Calvino es una figura histórica interesante, así como hubo controversia sobre quién fue Lutero, como entendemos el lenguaje psicológico de algunos de los problemas con Lutero. En un sentido, el problema con Calvino es que casi nunca es visto como humano. Hay un pequeño libro escrito hace algunas décadas titulado La humanidad de Juan Calvino. Era como si se dudara que Calvino casi haya sido tratado a veces como, ¿saben?, como un gran cerebro incorpóreo en Ginebra, sentado ahí pensando y entregando trabajos. Y si pensamos en él como algo más que solo un cerebro, entonces muchos lo ven solo como un tipo de persona triste, opresiva. Ustedes conocen la definición. ¿Era del calvinista o el puritano? En realidad, no importa. Pero un puritano es uno que teme que en algún lugar hay alguien pasándola bien. Y eso no es justo para el puritanismo y ciertamente no es justo para Juan Calvino, pero es más o menos la impresión general que Calvino ha dejado en la mente popular de hoy día. Y creo que realmente vale la pena pasar eso por alto para ver el verdadero Calvino. Por eso es que escribí mi pequeño libro sobre Calvino, Calvino, peregrino y pastor, porque creo que lo más importante sobre Calvino fue primeramente que fue un peregrino siguiendo a Cristo para encontrar la verdad tal cual está en Cristo. Y en segundo lugar, creo que fue un pastor. Creo que para Calvino todo su trabajo teológico iba a ayudarlo a él y a otros a realizar el trabajo pastoral. Él no fue, saben, que hoy día tenemos muchas personas que son pastores quienes realmente quieren ser teólogos y solo necesitan ser pastores para pagar las cuentas. Eso es trágico para la vida de la iglesia. Necesitamos pastores que quieran ser pastores, que quieran predicar y que quieran estar con la gente para ayudarla. Calvino fue ese tipo de pastor. Él hizo su trabajo teológico y sus estudios de la Biblia para ayudarse a sí mismo y a otros en la obra pastoral. Y en ese sentido vemos el corazón de Calvino. Él no fue solo un cerebro. Él entendía que tener las cosas en su cabeza de manera correcta era importante, pero sería así en la manera que las vidas cristianas fueran correctamente equilibradas de manera bíblica, y esa era su pasión. Nació en 1509, por lo que es una generación completa más joven que Martín Lutero. Creo que 26 años más joven que Martín Lutero. Admiraba a Martín Lutero, reconocía que había problemas con Martín Lutero, reconoció el problema de la hipérbole, reconoció el problema de lenguaje excesivo, pero él dijo, Lutero era el pionero. Lutero fue aquel quien nos guió. Lutero fue un gran hombre y él no estuvo de acuerdo con Lutero en todo, pero entendió que la gran contribución de Lutero nunca debía ser tenida en menos o atacada, y creo que en eso tienes razón. Sin embargo, creía que había maneras de seguir adelante. Había algunas cosas que podían mejorarse y la teología era una de esas áreas porque Calvino tenía una mente genuinamente sistemática. Recuerden que dije que Lutero era una especie de teólogo ocasional. Él podía escribir grandes cosas sobre temas específicos, pero no siempre tomando en cuenta en su totalidad las implicaciones de esos temas para otros temas. Calvino parece que siempre tuvo en mente una teología sistemática. Él escribió muy joven, de solo 25, 26, su primera edición de las instituciones. Ahora bien, no debemos pensar en esa obra de 2 grandes volúmenes que llegó a ser, pero aún así fue un volumen sustancial cuando fue producido por primera vez y asombró a la gente que lo leía. Que un hombre tan joven pudiese escribir con tanta imparcialidad, tanta perspicacia, tanto cuidado sistemático. Y repito, es un teólogo de segunda generación. Él tenía todas las ventajas, poder leer a Lutero, Butzer, Zwingli y todos los muchos teólogos que le precedieron, pero aún así, el tomar todo eso y poder formularlo de manera que le fuese útil a la iglesia, esto es asombroso. Y parecía tener tal claridad a medida que decidía cómo haría su trabajo. Martin Butzer, de quien hablamos brevemente en la última sesión, fue famoso
por ser aburrido al escribir. Mucha palabrería, y él escribió este comentario bien largo sobre Romanos, y parte de la razón por la que fue tan largo es porque sabía pausar en varios puntos para escribir capítulos teológicos o tratados en medio de todo eso solo para explicarlo. Y Calvino concluyó: no quiero hacer eso. No creo que es la manera correcta de hacer las cosas. Y en sus comentarios estaría escribiendo y diría: para un desarrollo total de este punto teológico, vean mis instituciones. Lo que hacía no era pausar en el comentario para escribir un largo punto teológico, sino referirlos a su teología, y ocasionalmente decía en las instituciones: para el fundamento exegético de este punto teológico, vea mis comentarios. De manera que siempre parecía saber a dónde iba, lo que estaba haciendo, cómo encajaban las piezas en su vida. Y definitivamente su vida tenemos el lado sistemático de Calvino. Escribió las instituciones, pero también escribió tratados sobre teología. Después escribió sus comentarios, algunos 50 volúmenes de comentarios. Algunos de ellos preparados para publicación, otros tomados solo como notas de sus charlas públicas. Después escribió 35 volúmenes de cartas. Fue un gran consejero de la gente, ministros, individuos, consejería teológica, consejería personal también. Fue otra manera en la que ejerció su oficio pastoral fuera de los confines de Ginebra. Y también fue predicador. Hubo un momento en el cual teníamos como 2.500 manuscritos de sus sermones. Pasaron por muchas manos, algunos fueron impresos, otros no. Los que no fueron impresos fueron colocados en la Biblioteca Pública de Ginebra. Y algunos, a principios del siglo XIX, un bibliotecario dijo: necesitamos más espacio de estantería, y votó unos cuantos. Ahí perdimos para siempre algunos de sus sermones, pero aún tenemos muchos de ellos, y lo que intriga es la diferencia entre sus sermones y el comentario del mismo pasaje. No es que el exégesis sea diferente o que la teología sea diferente, sino que el contexto es diferente. Los sermones son pastorales, su aplicación. Él no dedica tanto tiempo al exégesis en los sermones como usted podría esperar de él, pero está aplicando la verdad al pueblo de Dios, y es increíble lo que pudo lograr en vida. ¿Y cómo sucedió todo esto? ¿De dónde vino? ¿Qué formó a Juan Calvino? Bueno, era francés. Nació en las afueras de París, en la pequeña ciudad de Noyon, un poco al noreste de París. Su padre también lo veía como un joven talentoso y empezó a recibir una educación renacentista desde el principio. Esa es otra de las maneras en las que fue una generación más joven que Lutero. No recibió una educación en teología medieval, tuvo que aprender eso más tarde. Recibió una educación en el estudio de textos humanistas en griego, latín y hebreo. Y al igual que el padre de Lutero, el suyo pensó que lo mejor para este joven era ir a escuela de derecho. Como Lutero, lo hizo por deber, aunque no estaba muy contento. Él siguió estudiando derecho hasta enterarse de la muerte de su padre. Entonces dejó la escuela de derecho, pero no para convertirse en monje, no para convertirse en un teólogo, sino para convertirse en erudito de literatura. Convertirse en erudito era el gran ideal de muchos humanistas, de muchos hombres renacentistas entendidos de aquel tiempo. Y lo grandioso era el editar un texto. Consiguió a Séneca, el filósofo romano, el filósofo estoico, quien había tratado de enseñar neuromorales, un filósofo no muy exitoso, pero Séneca, un antiguo filósofo romano, quien había escrito el tratado de Clementia, sobre la clemencia, y Calvino escribió un comentario increíble, docto, sobre el de Clementia de Séneca. Vale la pena dedicar algo de tiempo para ver el aprendizaje, la amplitud de textos antiguos que había leído y con los que estaba familiarizado, que podamos comentar sobre lo que estaba haciendo el lenguaje, lo que estaba
haciendo la filosofía, lo que estaba haciendo la ética. Nadie le prestó mucha atención después de que fue publicado. No sé qué tanta atención pensó que obtendría un tratado como ese, pero fue una gran desilusión y lo llevó más o menos a un reexamen de su vida, aparentemente. En algún momento después de eso, diría que fue convertido de repente. Y no sabemos exactamente lo que eso quiere decir. Calvino era muy renuente a hablar de sí mismo. Con Lutero a veces sientes que escribe cada pensamiento que pasaba por su cabeza. Y Calvino escribió mucho, pero muy poco sobre sí mismo. No quiere ponerse delante. No se trata de su experiencia. Y el único lugar donde bajó un poco la guardia, no creo que realmente sea cauteloso, sino que simplemente no quería hablar de sí mismo. Solo quiere decir, no se trata de mí, se trata de Cristo, se trata de su palabra, no es mi experiencia, lo importante es lo que dice la palabra. ¿Para qué les importaría mi experiencia? El único lugar donde sí habla sobre sí mismo es poco en su prefacio para su comentario de los Salmos. Igual que Lutero, a Calvino le encantaban los Salmos. Él predicó sobre los Salmos. Era el único libro del Antiguo Testamento que predicaba los domingos. Medio interesante. Predicaba los Salmos los domingos por la tarde, los domingos por las mañanas. Siempre predicaba del Nuevo Testamento. Pero era obvio que los sufrimientos de David le hablaron a Calvino en su propia experiencia personal. Y por tanto, en ese prefacio habla sobre lo mucho que significaban los salmos para él, lo mucho que se identificaba con él mismo en su propia experiencia. Y allí tenemos este comentario de que repentinamente fue convertido. Probablemente la mejor manera de tomar eso es que fue convertido inesperadamente. Él no lo estaba esperando. Podría no haber sido mucho, solo sucedió en un momento, pero el proceso completo de conversión no es lo que él había anticipado antes en su vida. Él estaba rodeado por un número de compañeros que ya se habían convertido al protestantismo. Por tanto, en ese sentido, quizás no debería haber sido tan sorprendente, pero de nuevo, probablemente leyendo a Lutero, ciertamente influenciado por otros jóvenes que habían leído a Lutero, Calvino llega a este punto de conversión y descubre muy rápido que Francia no es un lugar muy amigable para un joven persuadido del protestantismo, y entonces decide que le gustaría irse de Francia e ir a Estrasburgo, donde Butzer, a quien admira grandemente, él sabe que allí hay algunos refugiados franceses, quizás él pueda ayudar con esos refugiados, y piensa que sería un lugar pacífico para estudiar. Y bien, sucede que Alemania y Francia estaban al borde de irse a la guerra, y saben, tienen allí los espacios en blanco de muchos lugares en la historia, pero él decide tomar un desvío y viajar alrededor de lo que creía ser el frente que lo llevaría a través de Ginebra. Y no tiene planes de quedarse en Ginebra. Probablemente han oído la historia, realmente pretende seguir adelante, y Guillermo Farel, y no es un nombre difícil, pero un nombre francés siempre era demasiado sorprendente. Guillermo Farel, quien había sido el reformador de Ginebra, quien realmente llevaría la reforma en Ginebra, era uno de esos hombres raros que conoció sus propios límites, y Farel sabía que era un buen predicador, que era un buen persuasor, pero no era bueno organizando. Y dijo, necesitamos a alguien con más habilidades organizativas que yo para consolidar la reforma que ha iniciado aquí en Ginebra. Cuando se enteró que Calvino estaba en la ciudad, él pensó, he leído las instituciones de ese joven, tiene una mente ordenada, él es el hombre que necesitamos que se quede. Entonces Farel vino y le suplicó a Calvino que se quedara. Calvino dijo, no gracias, he sido llamado para ser un erudito, voy a Estrasburgo a vivir una vida tranquila. Y Farel dijo, si no te quedas y nos ayudas, Dios no le dará paz a tus estudios. Y Calvino dijo, siento que oí la voz de Dios en esas palabras. Y entonces, realmente contrario a lo que quería hacer, él se quedó. Y no fue un tiempo fácil. Calvino era impaciente, según todos los testigos, era un poco mecha corta. Aparentemente no toleraba con gusto a los insensatos, se enojaba muy fácil, él mismo reconocería eso francamente, y
realidad no había descifrado cómo iba a lidiar con este consejo municipal que estaba a cargo de la reforma en Ginebra. Y aún así no estaba totalmente dispuesto a hacer lo que pensaban los ministros. Mientras que Lutero realmente veía al magistrado como un obispo de emergencia, uno de los magistrados, los príncipes, para proporcionar liderazgo, podemos decir de algunas maneras que Calvino era más medieval y que Calvino realmente pensó que los príncipes habrían de hacer lo que decía el ministro. Y el clero calvinista siempre ha pensado más o menos que la gente realmente ha de hacer lo que diga el ministro. Y ya que soy uno, estoy de acuerdo con ellos. Ahora, como joven, Calvino realmente no había pensado bien cómo iba a relacionarse con el consejo municipal. A Lutero le gustaba que los príncipes asumieran liderazgo, pero Calvino siempre pensó que en temas de religión los príncipes realmente deben hacerles caso a los ministros y seguirlos. Y el área en la cual se metió en problemas con el consejo municipal fue el tema de la disciplina en la iglesia. Calvino era muy firmemente que no era suficiente predicar el evangelio y enseñar el evangelio. Él dijo que se necesita disciplina según el evangelio, y para Calvino eso significaba que la iglesia debía tener el derecho de excomulgar. Si la gente estaba viviendo groseramente en pecado, la iglesia debía tener el derecho de disciplinar a aquellas personas para honrar el nombre de Cristo y la pureza de la iglesia. El consejo municipal estaba dispuesto a acceder a eso hasta cierto punto. El punto hasta el cual no estaba dispuesto a llegar era que la iglesia pensara que tendría el derecho de excomulgar gente importante. Está bien que la iglesia discipline gente ordinaria, pero estos ministros locos pensaban que no tenían derecho a disciplinar gente rica y con poder político, y en realidad es intolerable. Ellos lucharon con esto, batallaron con esto, y justo antes de la comunión pascual, cuando Calvino ya había estado como 18 meses en Ginebra, Calvino dio aviso de que no serviría la comunión si no ejercían disciplina. Ahora, los consejos municipales dijeron: bien, ejercemos disciplina por ustedes. Y Calvino dijo: no, eso no es suficiente. Y entonces Calvino y los ministros se negaron a administrar la comunión del todo, lo cual fue como excomulgar a toda la ciudad. Y el consejo municipal fue lívido, expulsaron a Calvino, y Calvino estaba emocionado, estaba contento de salir de ahí. Él dijo: para empezar, no creía poseer el temperamento para esto. No es donde quería estar, no es donde creo debo estar. Estoy tan contento de haber salido de aquí. Y ahora se fue a Estrasburgo y fue nombrado pastor de una congregación de refugiados, de como 400 refugiados franceses en Estrasburgo. Era un lugar donde podía escribir más. Allí escribió su primer comentario. Siempre me asombra cuando Calvino pensó: ¿cuál es mi primer comentario? Él pensó: escribiré sobre Nahum. Eso es lo que yo hubiera hecho. Sí, escribiría sobre eso, pero Calvino escribió sobre Romanos. ¿Pueden imaginar escribir sobre Romanos como tu primer comentario? Es un comentario espléndido, es uno de los mejores comentarios jamás escritos sobre Romanos. Entonces se establece en Estrasburgo, y vamos a dejarlo aquí en este momento, pero Calvino está finalmente en un lugar donde quiere estar, donde está contento, pero descubriremos pronto que el Señor tiene otros planes para él. En nuestra última sesión veíamos los inicios de la vida de Calvino, su preparación para el ministerio, cómo empezó su ministerio en Ginebra y cómo fue mayormente un fracaso allí. Ciertamente, cuando uno lo piensa, a la edad de 30, al celebrar sus 30 años, era un exiliado en la ciudad de Estrasburgo, había fracasado en su primer ministerio, había escrito la primera edición de Las Instituciones, la cual había sido muy bien recibida, pero aún era un individuo relativamente desconocido. A los 30 años le quedaban solo 24 años de vida, y cuando lo piensas es asombroso lo que fue capaz de lograr desde ese punto de relativa oscuridad hasta su muerte
en 1564. Estrasburgo fue muy importante como tiempo transicional en su vida. Creo que aprendió algo de paciencia allí con Butzer. Quizás fue el hecho de que se casó mientras estuvo allí que mejoró su vida significativamente. Se casó con Idelle de Boer, quien era viuda. Ella y su esposo habían sido anabaptistas y él los trajo como pastor a la fe reformada. Después el esposo murió y se casa con Idelle. Parece que tuvieron un matrimonio muy, muy feliz. Tuvieron un niño, pero este no pasó de la infancia, lo cual fue verdaderamente triste en la vida de Calvino, y sus enemigos usaron eso para atormentarlo. Ellos decían: ves, Dios te ha maldecido, no te ha dado hijo. Y la respuesta de Calvino fue: Dios me ha dado miles de hijos espirituales. Pero él y de él tuvieron una buena vida, no fue un matrimonio longevo. Ella murió y Calvino escribió emotivamente en sus cartas sobre esa pérdida. Llegó a decir en una de las cartas que ella nunca había entorpecido su trabajo, y eso a veces fue citado repetidamente contra él, diciendo que estaba, saben, solo pensando en sí mismo. También expresó su amor para su esposa de otras maneras, pero realmente que un ministro fuera capaz de salvar a su esposa diciendo que ella nunca entorpeció mi trabajo es un gran elogio, y ella fue de gran ayuda para él en muchas maneras. Probablemente el momento de más satisfacción que Calvino debió tener en Estrasburgo fue cuando recibió una carta desde Ginebra, del Consejo Municipal en Ginebra, la cual decía que había recibido una larga carta formal por parte del cardenal Sadoleto. Permítame escribir Sadoleto en la pizarra. Sadoleto fue un cardenal erasmiano muy entendido, distinguido en la Iglesia Católica Romana. Cuando se enteró que Calvino había sido exiliado de la ciudad, pensó que quizás esto era una oportunidad de restaurar el catolicismo romano en Ginebra, y de hecho el Consejo Municipal no tenía interés alguno en restaurar el catolicismo romano. Ellos solo querían ministros domesticados. Y entonces el Consejo Municipal decidió: necesitamos que alguien conteste esta carta de Sadoleto. Sadoleto planteó un argumento teológico de por qué la Iglesia Católica Romana era la verdadera iglesia, por qué Ginebra debía regresar a la Iglesia Católica Romana, y se pasaron algún tiempo tratando de pensar quién redactaría esta respuesta. Y al final concluyeron que Calvino era el único que ellos conocían que estaba realmente calificado para redactarla, de manera que tuvieron que ir como pidiendo limosna, escribiéndole a Calvino y diciendo: te echamos, pero ¿crees que puedes ayudarnos a redactarle una respuesta a Sadoleto? Y la respuesta de Calvino a Sadoleto es una de las defensas más grandes de la Reforma. Un tratado relativamente corto, de como 20 o 30 páginas, pero es una exposición muy cuidadosa de por qué la Reforma tiene la razón, por qué es necesaria y lo que es bueno sobre ella. Y Calvino parece haberle escrito en un tiempo bien corto. Estuvo inspirado en parte para proteger la iglesia en Ginebra de sus críticos y aquellos que querían regresarla a Roma, pero también en parte solo para reivindicar lo que había hecho su obra, y quizás para ayudar a la gente en Ginebra a ver lo que habían perdido cuando lo expulsaron. Cualquiera que fuera el caso, él estaba muy contento con la obra que estaba haciendo en Estrasburgo. Era la vida que le gustaba, medio retirado, un tanto fuera de la vista pública, haciendo trabajo pastoral, escribiendo. Y luego de más o menos 2 años y medio en Estrasburgo, llega una carta desde Ginebra invitándolo de regreso a servir allí como pastor. No quería regresar. Se resistió a regresar de nuevo. Farel tuvo que gritarle diciéndole que realmente necesitaba regresar, y muy renuentemente accedió a volver, y en 1541 regresó a la ciudad de Ginebra y allí permanecería hasta su muerte. Pero fue un tiempo difícil. La mayor parte del tiempo fue difícil en lo que estuvo allí. Ciertamente fue más o menos hasta 1555. Era criticado constantemente.
Había una cantidad constantemente significativa de oponentes en el Consejo Municipal. Había gente en la ciudad que se oponía a lo que él estaba tratando de hacer en la reforma de la iglesia. Algunas personas le pusieron su nombre a sus perros. Fue un tiempo difícil. A la gente se le exigía ir a la iglesia. Era una de las reglas locales. Si te ibas a ser ciudadano en Ginebra, tenías que firmar una confesión de fe y tenías que asistir regularmente a la iglesia, y la gente no quería ir a la iglesia. Entonces, según lo dijo un historiador, la gente iría a la iglesia pero haría ruidos groseros durante los sermones. En una llegó a ponerse tan mal que tuvieron que traer a la policía dentro de la iglesia para mantener el orden durante el servicio. Lo que pasa es que a veces pensamos, oh sí, Calvino, solo ese cerebro en Ginebra lo tuvo difícil. No fue un tiempo fácil, ni en lo político, ni en lo espiritual. Y por supuesto, hubo a veces que llegaban noticias desde toda Europa sobre persecución, martirio, de aflicción. Y en 1559 Calvino inaugura una academia en Ginebra para la educación de futuros ministros, la cual se convertiría más adelante en la Universidad de Ginebra. Era una gran empresa porque Ginebra era una ciudad pequeña. Cuando Calvino llegó allá tenía como 10,000 personas, y ya más adelante en su vida había crecido a 20,000, en gran parte por los refugiados religiosos que llegaron desde Francia a Ginebra. Y estos refugiados trajeron historias de persecución y aflicción. Por supuesto, algunos dejaron atrás todas sus posesiones para venir. Hubo que proveer para ellos. Se estableció un sistema diaconal muy sofisticado en Ginebra para ayudar a mudar a los refugiados, y muchos de los graduados de la academia en Ginebra sabían entonces que volverían a Francia para ser predicadores. Y era una labor tan peligrosa que los estudiantes solían bromear que su diploma era su certificado de defunción. Y no era una broma del todo. Muchos de ellos fueron martirizados por la fe como predicadores, de manera que eso agregó a la aflicción. Esto no fue solo un ejercicio intelectual en que saben lo que es verdadera doctrina. Eran asuntos de vida o muerte, y en esto estaba involucrado Calvino allí. Uno de los episodios más famosos en la vida de Calvino en Ginebra fue su relación con Michael Servetus. Permítanme escribir eso también. Michael Servetus. Este episodio ha sido citado frecuentemente como una gran sombra sobre la carrera de Calvino, y repito, sin querer defender a Calvino en cada punto, creo que vale la pena pausar para hablar un poco sobre este episodio. Michael Servetus era español, un médico, quien se interesó en teología y se convirtió en un antitrinitario. Había escrito atacando a la doctrina de la Trinidad remontándose a 1531, y eventualmente se volvió muy notorio en Europa por esta postura. Tuvo que estar huyendo con frecuencia por haber sido condenado por autoridades católicos romanas a causa de sus opiniones. Y en una ocasión, o él o amigos en común habían tratado de gestionar una reunión con Juan Calvino para hablar sobre estas cosas. Calvino estaba dispuesto a reunirse y tratar de convencerlo de sus errores, pero esa reunión no se materializó. Pero sí se escribieron, y Calvino concluyó que Servetus era simplemente intransigente, que no podía ser convencido, y Calvino le advirtió que no viniese a Ginebra, pues podía resultar fatal para él. Servetus parece haber estado un tanto fascinado por Calvino, y en 1553 publicó una obra titulada Christianismi Restitutio. Restitutio comparada con la Institutio de Calvino. Y ustedes conocen su institución de la religión cristiana. Ahora tenemos la restitución de la religión cristiana. Fue una especie de dedo en el ojo para Calvino, y fue una defensa firme de su rechazo a la doctrina de la Trinidad. Ese mismo año, Servetus llega a Ginebra. Podría ser que estuviese motivado por una opinión de que Calvino no era totalmente popular en Ginebra y que podría ser capaz de causar problemas en Ginebra. Yo digo todo esto para decir que Servetus causó algunos de sus propios problemas. Eso no es para excusar el compromiso de Calvino con la ejecución de herejes, sino porque Servetus sabía que eso
es lo que Calvino creía. Era lo que creía casi todo el mundo en Europa. La herejía era tratada, creo que la mejor manera de entenderlo es en el siglo XVI. La herejía era tratada de la manera en como trataríamos un problema de salud pública. Como saben, si hay un problema de un brote de tuberculosis, todo el mundo se preocupa mucho. Tratamos de poner en cuarentena a la gente infectada con la enfermedad, y así en el siglo XVI la herejía era vista como un problema de salud pública. Los herejes contaminaban el ambiente, infectaban otras personas, y eran responsabilidad de la salud pública encargarse de esos herejes para que fueran eliminados. Ahora, creo que ninguno de nosotros estaría de acuerdo hoy con ese punto de vista, pero ese era el punto de vista general en el siglo XVI. Calvino fue para nada excepcional en ese sentido, y cuando Calvino se enteró que Servetus estaba en Ginebra, él insistió en que fuese arrestado, y luego Servetus fue enjuiciado, y los libros de historia infieren con frecuencia que Calvino fue juez y verdugo. Eso no es verdad. Calvino no fue el juez. Los miembros del Consejo Municipal fueron los jueces. Calvino sí fungió como abogado de la acusación. Él presentó el caso contra Servetus y fue condenado por herejía. Se le dio una oportunidad de retractarse, se negó a hacerlo y fue ejecutado en octubre de 1553. Fue ejecutado siendo quemado en la hoguera, lo cual era la forma tradicional de ejecutar un hereje. Calvino había querido que eso fuese conmutado para que fuese ahorcado en lugar de esto. Creo que fue ahorcado, y a veces la gente se ha reído de eso, pero en serio, si tuvieras que escoger entre ser ahorcado y ser quemado en la hoguera, escoger ser ahorcado. Esa sería mi recomendación. Es una forma más rápida y más misericordiosa de morir. Así que tanta gente ha sido muy crítica de Calvino por esto. De hecho, en Ginebra se mataron menos herejes que en muchas otras partes de Europa. Y repito, mi propósito no es decir que Calvino tenía la razón al hacer eso, o que sencillamente podemos desestimarlo, pero tenemos que poner en contexto que Calvino no sobresale como perseguidor asesino en el contexto del siglo XVI. Esto también debería recordarnos que Calvino no estaba realmente al mando en Ginebra. A menudo conseguía lo que quería, no porque ostentara algún puesto dictatorial, sino porque sabía convencer a la gente. Y tal como vemos en el caso de Servetus, logró que éste fuera ejecutado. Lo que no consiguió fue el tipo de ejecución que se le aplicó a Servetus. De manera que Calvino tenía mucha influencia en Ginebra, y esa influencia aumentó quizás en los últimos 9 años de su vida, cuando la reforma ya empieza a establecerse, cuando muchos de los refugiados empezaron a ejercer influencia en la ciudad, ya que venían por Calvino y por la reforma calvinista. Calvino se mantuvo increíblemente ocupado durante todo este tiempo, predicaba 2 veces todos los domingos, y cada 2 semanas predicaría todos los sermones de temprano en las mañanas. Cada mañana en la iglesia había un sermón temprano para la gente que quería ir a la iglesia, y cada 2 semanas Calvino predicaría ese. De manera que tuvo un calendario de predicación muy ocupado, como 9 veces cada 2 semanas, y hasta donde sabemos siguió un patrón muy regular. Los domingos predicaba del Nuevo Testamento, lo que significaba que leería como 3 versos, 3 o 4 versos del pasaje de la Biblia, abriría libros comentando sencillamente los pasajes, aplicándolos a la gente. Cuando predicaba del entonces Antiguo Testamento, tomaría más o menos 12 versículos a la vez con ese mismo estilo, solo exponiéndolos. Hasta donde sabemos, subía al púlpito sin notas, ya sea con su Nuevo Testamento griego o el Antiguo Testamento hebreo, traduciendo por lo menos a medida que avanzaba. Solo hablando como ministro bastante impresionantemente. Y realmente funcionaba como pastor, explicando la palabra de Dios a personas, muchas de las cuales no la había oído. Imagínense una situación en la que están predicándole a personas que nunca han tenido una Biblia. Aunque en ese tiempo faltaban como
90 años para la creación de la imprenta. Los libros impresos todavía eran muy costoso para la mayoría de la gente. Algunas de esas personas ahí no sabían leer. Y aquí está él leyéndoles la Biblia por primera vez, algunas de ellas, y luego explicándoles lo que significaba. Y la gente lo escuchaba con un verdadero sentido de entusiasmo, poniendo atención a lo que él decía. Era emocionante también, era agotador. Con todo su escribir, todo su estudiar, Calvino se estaba agotando, se volvió cada vez más débil con el pasar de los años y probablemente no débil, pero con demasiados problemas encima. Y una de las pocas cosas que dice en sus cartas, que son muy personales, ya en la postrimería de su vida, son sus enfermedades. Saben que a veces la gente mayores hacen eso, y mi suegra le llama a eso el recital del órgano. Él empezó a sufrir de una fiebre parecida a la malaria, que fue recurrente, tuvo cálculo renal. En una carta particular patética dijo: tuve un ataque terrible de cálculo renal. El médico sugirió que fuese a montar caballo, pero mis hemorroides estaban demasiado mal para sentarme sobre un caballo. Y ahí tenemos a Calvino el humano. Y sus colegas lo amaban y estaban preocupados sobre lo mucho que se estaba extenuando. Y ciertamente, aún en su lecho de muerte, seguía dictando el último comentario en el cual estaba trabajando. Y Besa llegó implorando que descansara, y Calvino le dijo: ¿qué? ¿Quieres que el Señor me encuentre ocioso? De manera que así se agotó, pero logró tanto en ese trabajo que fue asombroso. Así que eso es algo de la vida, el ministerio, el carácter de Calvino. Y hay tanto que pudiéramos decir sobre la teología de Calvino, y quizás la gente que opera el video está preocupada de que lo diga todo. No tenemos tiempo de verlo todo, pero lo que sí me gustaría hacer es tratar de ver algunos particulares más de la teología de Calvino y preguntar cuál es el verdadero carácter de la teología de Calvino. Creo que de las cosas que son un poco tristes es que mucha gente, cuando oyen Calvino y piensan en teología, es que están bien informados, piensan en los 5 puntos de calvinismo. Calvino nunca habló de los 5 puntos. Eso fue un fenómeno posterior. Creo que Calvino creía en los 5 puntos del calvinismo, pero esa no fue para nada la manera en la que Calvino concebía lo que hacía, lo que creía, lo que enseñaba. Ahora, es difícil encontrarle algún centro a la teología de Calvino, porque pienso en realidad que Calvino laboró y fue excepcionalmente exitoso en ser simplemente bíblico en su teología. No puedes simplemente sacar una doctrina de la Biblia y convertirla en el centro de todo si la Biblia no hace eso. Y eso es lo que Calvino trató de evitar. Trató de desarrollar una teología que fuera fiel a la Biblia y balanceada como la teología bíblica, como es balanceada. Algunos han intentado resumir la teología de Calvino, y creo que una de los más interesantes, creo que es B.B. Warfield, quien dijo: Calvino es el teólogo del Espíritu Santo. A mí me gusta eso, porque es un poco sorprendente. Creo que la mayoría de la gente que conocen solo un poco sobre Calvino no lo vinculan particularmente con el Espíritu Santo. Pero el punto de Warfield era que mucha gente había estudiado y hablado sobre Dios el Padre y su soberanía, y vuelves atrás a Agustín, quien hizo una declaración clara del propósito elector de Dios. Calvino no se inventó eso. Eso ha sido ampliamente creído por mucho tiempo en la iglesia. Se han hecho muchas reflexiones sobre el Hijo, su obra salvífica. Anselmo habló de esto en la Edad Media, sobre cómo Cristo había muerto por su pueblo, logrando su salvación. Pero Warfield dijo que lo que Calvino realmente enfatiza es cómo toda la planificación del Padre y toda la obra del Hijo son traídas a nosotros por el Espíritu Santo. Y Warfield dijo, en el sentido
La obra del Espíritu Santo es analizada más profundamente por Calvino más que cualquier otra persona. Por supuesto, ahora vivimos en una época donde hay mucho interés en el Espíritu Santo, pero si Calvino viviera con nosotros hoy diría: ¿por qué está todo el mundo interesado en la obra extraordinaria del Espíritu? Calvino creía que el Espíritu hacía cosas extraordinarias. Calvino diría que la obra realmente importante del Espíritu Santo es su obra ordinaria. Dígase, el regenerar corazones, otorgar el don de la fe, santificando su pueblo. Estas son las cosas más importantes que hace el Espíritu Santo. ¿Te puedes quedar con todas las señales y prodigios que quieras? Si los corazones no son cambiados, entonces en realidad nada ha pasado. Y ahí es donde Calvino realmente se concentró, enfatizando la importancia de la obra de Dios por medio del Espíritu Santo al cambiar los corazones. Creo que eso es algo útil de recordar. El punto al que he regresado una y otra vez es que cuando ves la teología de Calvino, no diría que es la teología central, pero es uno de los hilos que corren a través de y une todas sus obras. Es su gran deseo de que el pueblo cristiano tenga seguridad, que tenga certeza. Un historiador dijo de Calvino: Calvino fue un hombre excepcionalmente ansioso. No estoy seguro de que eso sea verdad. Creo que eso sería exagerar, pero sí nos recuerda que hubo mucha gente, y al menos eso señala a Calvino, quien tenía muchas preguntas en el siglo XVI. ¿Cómo puedo saber si eso es verdad? ¿Qué tanto puedo confiar en la iglesia? ¿Qué tanto puedo confiar en la Biblia? ¿Qué necesito leer? ¿Y cómo puedo saber si Dios realmente ha perdonado mis pecados? En el sentido, todas esas son preguntas de seguridad e incertidumbre, ¿no es así? Y lo que Calvino hizo en toda su teología sigue enfocándose en esa pregunta de cómo puedes estar seguro y que debes estar seguro para que puedas estar en paz con Dios. No sé si la gente piensa generalmente en el calvinismo como una religión pacífica, pero eso es lo que perseguía Calvino. Él quería que la gente tuviese confianza, no arrogancia, sino confianza y paz con Dios. Bien, tenemos que cerrar aquí. La próxima vez seguiremos viendo algunos aspectos de la teología de Calvino. Bueno, regresamos en esta charla a nuestro amigo Juan Calvino. Espero quizás no haber llegado tan lejos. Ve usted, él es un poco más humano y amistoso de lo que algunas personas le permiten ser. Pero quiero volver a este tema de certeza y seguridad en el corazón de la teología de Calvino. Yo pienso que él sintió la presión en el movimiento protestante que la Iglesia Católica Romana trajo con su insistencia de que ella era la fuente de verdad absolutamente fiable. Y Sadoleto, en su carta a Ginebra, Cardinal Sadoleto, había dicho esto. Él dijo: solo la iglesia es inerrante, nunca comete un error. Y por tanto usted puede confiar su alma a la iglesia y sus enseñanzas. Sadoleto fue aún más lejos al decir: si la iglesia se equivocara y usted cree en la iglesia, Dios no tomaría eso contra usted, porque Él le ha ordenado creer en la iglesia, en lo que sea que ella enseñe. Y así ellos dicen: el único camino seguro, dicen los católicos romanos, el único paso seguro es seguir la iglesia completa e invariablemente. Y Calvino luchó teológicamente con la pregunta: ¿cómo encontraremos seguridad fuera de esta iglesia que es absolutamente autoritativa? Y por supuesto la respuesta protestante fue: nosotros encontramos eso en la Biblia. Pero Roma dice: primero que nada, ¿cómo usted sabe que la Biblia es confiable? Y, en segundo lugar, ¿cómo usted sabe cuál es la correcta interpretación de la Biblia? Ahora, esas son preguntas justas. Y la Reforma, como un todo, contesta eso con simpleza. Ellos dicen: primero que nada, creemos que la Biblia es verídica. Ahora, la Iglesia Católica Romana está de acuerdo con eso, que la Biblia es verídica, es la palabra de Dios, es la revelación de Dios. Dios fue exitoso en revelarse a sí mismo verdaderamente en su palabra. En segundo lugar, la Reforma dice: la Biblia es suficiente. Aquí es donde la Reforma y el catolicismo romano difieren, porque Roma dice: la Biblia es verídica, pero necesita ser suplementada
por la santa tradición. Y la Reforma dice, no, la Biblia es suficiente. Ella contiene todo lo que necesitamos saber por fe y por vida. Por la vida de buenas obras. Ella no nos dice con quién debemos casarnos. Ella no nos dice cómo conseguir una A en un examen de química en la escuela superior, pero nos dice todo lo que necesitamos saber acerca de Dios y cómo servirle. De modo que la Biblia es verídica, es suficiente, y en tercer lugar, la Reforma dice la Biblia es clara. Esto también fue un punto de confrontación con Roma. Roma dijo, bueno, la Biblia es verídica, pero usted no puede entenderla. La Iglesia tiene que explicársela. Si usted lee la Biblia por su cuenta, puede quedar muy confundido. De hecho, cuando la gente lee la Biblia por su cuenta, tiende a convertirse en protestante. Eso es realmente una confusión. Y así, la Iglesia tiene que interpretar la Biblia para usted. Esto llegó a ser tan serio que a mediados del siglo XVI la Iglesia Católica Romana realmente prohibió a la gente leer la Biblia. Pero la Reforma dice, no, la Biblia es clara. Ahora, cuando la Reforma dijo eso, no fue diciendo que cada persona puede tomar una Biblia y leer cualquier versículo y entenderlo. Eso no es lo que la doctrina de perspicuidad dice. La doctrina de la perspicuidad significa que cualquier persona con capacidad de leer puede entender y ver la Biblia y encontrar allí el gran mensaje de salvación. Y fue en eso en lo que la Reforma quiso insistir. Y en eso es en lo que Calvino y Lutero y todos los grandes reformadores insisten. Y Calvino enseña eso con gran claridad para asegurar a la gente de Dios que ellos tienen acceso a la palabra. Y Calvino dijo, necesitamos someternos a la palabra. De hecho, respondiendo a Sadoleto, él escribió, sostenemos que la palabra de Dios sola está más allá de la esfera de nuestro juicio. Ahora, este es un planteamiento muy importante que merece ser ponderado un minuto. La palabra de Dios sola está más allá de la esfera de nuestro juicio. Esto es lo que Calvino dice. La palabra de Dios siempre viene y permanece sobre nosotros, enseñándonos y juzgándonos. Nunca estamos sobre la palabra de Dios juzgándola. Bueno, esto parece correcto, ¿no es así? Si esta es la palabra de Dios, es autoritativa y debemos ser sumisos. Es como si dijésemos, si Dios es Dios, Él necesita estar a cargo y debemos ser sumisos. La pregunta teológica que permanece es, ¿cómo sabemos que esto es la palabra de Dios? Si no podemos juzgar esto, entonces ¿cómo podremos saberlo? No tenemos que al menos pararnos fuera de la palabra de Dios y mirarla para saber qué es la palabra de Dios. Y Calvino aborda esta pregunta de una manera muy interesante en los capítulos 7 y 8 del primer libro de sus Instituciones. De modo que si usted desea comprobar dónde yo compruebo esto, usted puede ir y leer esos capítulos. En el capítulo 8, Calvino adopta un enfoque más bien tradicional para conocer que la Biblia es la palabra de Dios. Él dice, usted sabe, por la edad de los escritos en la Biblia, por el acuerdo entre los diferentes escritores durante tantos siglos, por los milagros que acompañan la palabra de Dios, por la aceptación de la Iglesia, todo eso apoya nuestro reconocimiento de la Biblia como la palabra de Dios. Así Calvino en el capítulo 8 del primer libro de las Instituciones está diciendo, hay muchas razones para creer que la Biblia es la palabra de Dios. Nuestra fe no es nunca un salto en la oscuridad. Nuestra fe no es nunca un acto de irracionalidad. Hay abundantes razones y evidencias para creer que la Biblia es la palabra de Dios. Pero usted se fija, ese es el capítulo 8, no el 7. Esa es la clase de cosas por las que los estudiantes pagan mucho dinero por sus clases. Para saber que el capítulo 7 de las Instituciones viene antes del 8. Calvino hizo uso de evidencias pero de manera secundaria. ¿Qué dice el capítulo 7 sobre nuestro conocimiento de que la Biblia es la palabra de Dios? Bueno, aquí es donde Calvino entra con su idea de que nosotros nunca estaremos juzgando la palabra de Dios. Así que no es, en primer lugar, las evidencias lo que nos convence, sino que Calvino dice, reconocemos de inmediato la voz de nuestro Padre en las Escrituras.
Hay un reconocimiento inmediato de la voz del Padre en las Escrituras. Él dice, es como la manera en que un bebé puede notar la diferencia entre algo que amarga y algo que endulza. Los bebés no razonan acerca de esto. Un bebé reconoce esto inmediatamente. Y Calvino dice, esa es la forma como ocurre con nuestro reconocimiento de la Biblia como la palabra de Dios. Ahora, este planteamiento de Calvino ha sido más bien controversial a través de los años. Un erudito, incluso reformado, dijo, esto es simplemente un misticismo. Y no todo el mundo estará de acuerdo con Calvino en este punto, pero yo pienso que es un punto muy importante el que él menciona aquí. Esta es en parte su doctrina de la obra del Espíritu Santo. Él sabe que no todo el mundo reconoce la voz de Dios en las Escrituras, porque algunas personas la reconocen y otras no. Porque el Espíritu Santo abre nuestros ojos, abre nuestros oídos. Él no está haciendo una clase de labor psicológica específicamente que todo el mundo en su experiencia individual llega a reconocer la palabra de Dios inmediatamente. Él lo sabe. Algunas personas luchan con la pregunta de si la Biblia es la palabra de Dios o no durante mucho tiempo. Puede haber una variedad de factores, incluyendo el uso de evidencias que llevan a algunos finalmente a aceptar que la Biblia es la palabra de Dios. Pero lo que Calvino quiere decir es, esencialmente, de todo su corazón, reconocemos que la Biblia es la palabra, así como reconocemos la voz de algún pariente a quien amamos cuando levantamos el teléfono. Ahora, si alguno le dice a usted, ¿cómo usted sabía que esa era su hermana? Usted podría decir, bueno, por el timbre de su voz. Usted sabe, y el acento, y usted refiere toda clase de evidencias. Pero usted no necesitó ninguna de esas evidencias para reconocer inmediatamente que esa era la voz de su hermana. Y eso es lo que Calvino está diciendo en la esencia de nuestro reconocimiento de la Biblia. Nosotros simplemente sabemos que Dios está hablando allí. Un pasaje de las Escrituras que puede ser relevante aquí es cuando Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ellas reconocen al buen pastor. Ahora, ¿hay un peligro de misticismo? No me parece por el capítulo 8. Pero usted ve lo que Calvino quiere enfatizar aquí es que, a fin de cuentas, nosotros no establecemos que la Biblia es la palabra de Dios. Dios es el que establece en nuestros corazones que la Biblia es la palabra de Dios. Él ha establecido ya como su palabra por su inspiración eso. Es objetivamente su palabra, pero la aceptamos por la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y esto es todo parte de la certidumbre que Calvino desea que tengamos y, por supuesto, la sumisión que él quiere que tengamos. Estoy sorprendido, según leo las obras de teología, cuántos teólogos se sienten perfectamente contentos de pararse fuera de la Biblia y decir, bueno, esta parte es verdad y esta parte es problemática, y usted sabe, si usted simplemente saca esta primera parte, todo tiene mejor sentido. Por supuesto, esto no es un conservador protestante, pero estoy sorprendido por cuán a menudo ellos pierden todo el sentido de un pasaje después de estar juzgando tan sabiamente. Mientras que si usted se somete a él y dice, cada parte tiene su propósito, cada parte nos está hablando. La Biblia asume una compleja y nueva riqueza y carácter, y eso es lo que Calvino entendió. Y por eso es que Calvino fue un maestro tan poderoso de la Biblia, debido a esta profunda sumisión de su mente y su voluntad a las Escrituras. Escribió un catecismo para la Iglesia de Ginebra. Este no es uno de los mejores catecismos de la Reforma por ser demasiado largo. Él lo escribió muy rápido y, de hecho, el impresor envió un mensajero desde la imprenta a recoger las últimas páginas que él había escrito y llevarlas corriendo a la imprenta para preparar las letras. De modo que Calvino literalmente tenía a alguien pisándole los talones. Él no tuvo la oportunidad de revisar este catecismo y viéndolo así es realmente bueno, pero tiene una longitud de varios cientos de preguntas. Aunque ocasionalmente Calvino es amigo del catequista porque, aunque sea una larga pregunta, la respuesta requerida es así es. De modo que usted sabe que fue un punto como de descanso en medio de su lección de catecismo. Pero la pregunta 303 era, ¿cómo debemos usar las Escrituras para ser beneficiados por ellas?
¿Cómo debemos usar las escrituras para que sean provechosas? Y la respuesta fue, si permanecemos firmes en ellas con la firme convicción de que nada menos que una verdad segura bajó del cielo. Si nos vemos a nosotros mismos enseñables bajo ellas, si sometemos nuestra voluntad y mente a su obediencia, si las amamos de corazón, si las tenemos grabadas en nuestros corazones y sus raíces fijas allí, de modo que produzcan frutos en nuestras vidas, si finalmente fuésemos formados según sus reglas, entonces ellas serán nuestra salvación según su propósito. Bueno, esta no es una respuesta breve o una muy memorizable, pero es una gran respuesta hablando de cuán completa debe ser nuestra sumisión a las Escrituras y además cuán completa será la bendición a nuestro espíritu. Pero, ¿siente usted algo de la vitalidad de Calvino como un pastor? Él está preocupado porque la gente acepte la palabra y porque esa palabra haga una diferencia en sus vidas. Permítame mirar a otro asunto teológico para Calvino, y este es el asunto de la fe. La fe era también sobre lo cual Calvino quiso hacer énfasis en la importancia de la seguridad. Calvino quería decirle a su gente, la fe es conocimiento. Para creer usted tiene que saber algo. La fe no es simplemente una emoción. La fe tiene contenido. Y para Calvino, el énfasis del contenido siempre fue las promesas de Dios. Algunos de ustedes sabrán que este es el 450º aniversario de la escritura del Catecismo Heidelberg. Y si usted no sabe eso, es una vergüenza. Y el Catecismo Heidelberg fue uno de los grandes catecismos de la Reforma. Y es un catecismo que emana del espíritu de Calvino de una manera sorprendente. Si usted realmente quiere un resumen bueno de la teología de Calvino, no creo que usted pueda conseguir un resumen abreviado mucho mejor que el Catecismo de Heidelberg, aun cuando él no lo escribió. Pero la pregunta 65 del Catecismo de Heidelberg dice, ¿de dónde viene la verdadera fe? ¿De dónde viene la verdadera fe? Es una gran respuesta. La pregunta 65 dice, la verdadera fe es una obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, a través de la predicación del Santo Evangelio, y es confirmada en nosotros por el Santo Sacramento. Santo, 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 el Espíritu Santo, el Santo Evangelio, los Santos Sacramentos. Pero lo que yo quiero que ustedes vean de manera especial es la predicación del Evangelio que produce la fe. La predicación de una ley es necesaria. Es necesaria para llevarnos a un arrepentimiento, es necesaria para guiarnos en la vida cristiana. Pero la proclamación de una ley no nos trae fe. La fe viene de escuchar las promesas del Evangelio. Eso es en mucho el espíritu de Juan Calvino. Fe es conocimiento, conocimiento particularmente de las promesas del Evangelio, conocimiento particularmente de la voluntad de Dios de salvarnos en Jesucristo. Calvino tenía una pasión para que la gente tuviera confianza en Cristo como su Salvador. Y así es, de nuevo, tan en desacuerdo con la clase de reputación general de Juan Calvino, este sombrío predicador, evocador de dudas. La reputación de Calvino fue muy perjudicada por Mark Faber. Mark Faber fue un gran erudito alemán que escribió acerca de los orígenes del capitalismo en el espíritu del calvinismo. Y él dijo ahí que los calvinistas eran tan inseguros de la posibilidad de salvación debido a esta horrible doctrina de elección que se cernía sobre ellos, de modo que ellos trabajaban duramente para ganar dinero, para que el dinero fuera así una evidencia de que Dios los amaba. Ahora, cada punto estaba equivocado, pero era profundamente influyente. Esto es exactamente lo opuesto de lo que Calvino enseña. Una y otra vez, la voluntad de Dios para nosotros es que tengamos vida en Jesucristo. La voluntad de Dios es que vengamos y tengamos refugio y confianza en Jesucristo. Necesitamos conocer ese amor de Dios en Jesucristo. El versículo favorito de Calvino, yo creo, fue por la manera en que él lo repite y lo usa en sus escritos una y otra vez, es Juan 17:3.
Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo creo que mucha gente no cree que ese es el versículo favorito de Calvino. No hay nada allí de elección, aunque la elección está siempre implícita donde quiera, pero es su pasión que la gente conozca la vida eterna, conociendo al verdadero Dios y conociendo al verdadero Jesús. Y así tenemos que tener conocimiento, reconocer si vamos a tener fe. La fe es confianza. En segundo lugar, la fe es tener confianza. Si Dios nos ha dicho algo, ¿lo creemos? ¿Confiamos en Él? Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Confiamos en que Él va a cumplir esa promesa? Ahora, hay algunas personas en la historia de la tradición reformada que han dicho, usted sabe, realmente me gustaría venir, pero no creo que Jesús me recibiría. Soy tan pecador. Calvino le hubiera dicho a esa persona, usted no está confiando en la promesa de Jesús. Jesús dijo, ven y te recibiré. Ven y yo te haré descansar. Usted ve, no es arminiano el que dice, ven. Eso es bíblico, apostólico, reformado. Lo que es arminiano es decir, tú puedes venir por tu cuenta. Eso no es bíblico. Jesús dijo, ven y yo te haré descansar. Si usted entonces le dice a Jesús, me gustaría ir, pero en realidad no puedo, Jesús, tu teología es defectuosa. Si tú, Jesús, fueras más reformado, sabrías que no puedo ir. Y no creo que Jesús está oyendo esto de su parte. No, pienso que Jesús quiere que su teología sea mejorada por usted. Y esto no es realmente calvinismo, esto es una clase de hipercalvinismo. Calvinismo es apasionarse en decir, hay promesas. Promesas en las que usted puede confiar, y todo aquel que cree en esas promesas será salvo. No hay duda acerca de eso y no hay incertidumbre en eso. Y es por eso que, en adición a la confianza, Calvino sigue diciendo, y por lo tanto inherente a la fe está la seguridad de que puedo saber que yo soy un hijo de Dios. Ahora, más tarde, la teología reformada debatirá ese punto, y algunos teólogos reformados dirán, la seguridad no es parte de la fe, sino que debe ser añadida a la fe. Y otros teólogos dirán, no, Calvino tenía razón al decir la seguridad es de la esencia de la fe. Algunos pueden, pues, tener seguridad infalible añadida a esa seguridad fundamental. Y esto está adelantándose en el tema y en el juego, pero si usted está familiarizado con las normas de Westminster, puedo decirle que las normas de Westminster están cuidadosamente hechas a mano para contener ambos puntos de vista. Si usted no está familiarizado con eso, debe avergonzarse. Vaya a su casa y lea la Confesión de Westminster. Pero no se preocupe demasiado. Pero aquí estamos hablando de Calvino, y lo que Calvino está haciendo es enfatizando que en la esencia de la fe debe haber seguridad en su corazón. De que Cristo es para usted. Cristo es para usted. El Salmo 56 de David dice, esto sé, que Dios está a favor mío. Y cada cristiano debe ser capaz de decir esto con David. Si ellos conocen la promesa, si ellos confían en la promesa, debe haber esa seguridad, porque para Calvino eso es tan crucial que debe haber esa seguridad y confianza. Ahora quiero simplemente decir una palabra acerca de Calvino como un maestro de la reforma de la adoración. Calvino estaba muy interesado en la adoración, y lo que a él le interesaba de la adoración era que fuera simple y bíblica. Él quería que la adoración se centrara en la Biblia, no quería distracciones. Por esa razón él quería un edificio sencillo, sin distracciones, ni obras de arte. Él no quería música excepto cantos humanos. Nada de instrumentos musicales para Calvino. Él quería que casi todos los cantos fueran los salmos, de modo que la gente aprendiera la palabra de Dios. Y él quería fiel predicación y exposición de la palabra. Fue esa simplicidad de adoración lo que trajo a la gente en conexión con la palabra. Eso era crucial para Calvino. Y entonces eso fue llevado fuera, muy lejos, más allá de Ginebra. Su visión de adoración fue llevada a Francia, fue llevada a los Países Bajos y fue llevada a Inglaterra y casi donde quiera que había construidas iglesias reformadas. Y no todas las iglesias reformadas lo seguían en cada detalle de su visión. Pero el principio básico de la reforma fue adoptado donde quiera que la adoración debía ser simple y bíblica. Y la palabra necesitaba tener un lugar céntrico. Y así
Al concluir este rápido recorrido a través de Calvino y su vida y teología, espero que vean cuán maravilloso pastor él fue. Este es el Calvino que la gente necesita empezar a ver, quien quiso que la gente estuviera segura de que podían confiar en la palabra de Dios, de que ellos pudieran tener la certeza de que ellos eran amados por Jesucristo y de que ellos continuarían creciendo en el conocimiento de la Biblia al encontrar a Dios en adoración.